Bueno, estamos en la reunión número 35. Hoy es 16 de julio del 2025. Estamos estudiando la República de Platón teosóficamente y estamos en el libro sexto hoy, creo que la vez pasada comenzamos el 6 y estamos estudiando lo que es el filósofo, la vida del filósofo, las cualidades del filósofo, y Platón nos da una vista al alma del filósofo. Y como nosotros somos estudiantes de teosofía y de alguna manera la idea de la vida teosófica es la vida del filósofo de Platón, y es muy difícil para nosotros llevar esa vida tal cual la dice Platón, porque es una vida del bodhisattva, en otras palabras. La República Platón es como un manual para el bodhisattva, de la misma manera que la voz del silencio es un manual para los adeptos, los bodhisattvas, ¿verdad? Bodhisattva adepto se usa de la misma manera. Entonces recuerden que la República Platón es el manual de estudio de aquellos que pretenden comenzar una vida filosófica, verse a sí mismos y ahora trabajarla, entrar en lo que se llama en el sendero ya, digo, en el camino ya realizado, donde uno dice voy a entrar al sendero iniciático del Bodhisattva. Recuerden el número 69, el versículo, la línea o el párrafo 69 de la voz, donde dice que hay un camino que lleva al sendero. Platón nos lleva del camino en que uno no sabe que está en el camino y ha despertado el camino, al camino que uno ya dice, la filosofía es parte de mi vida. Y en otro momento, el tercer momento, es el despertar al sendero. Y Blavatsky dice que ese es el sendero secreto, es el sendero del corazón, es el sendero del místico. Y lo mismo lo hace Platón. Entonces, pero estamos viéndolo desde el punto de vista occidental con el vocabulario platónico. ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar de lo que hemos visto? Recuerden que estamos estudiando las características del alma de aquel que, que tiene por naturaleza la filosofía y quiere entonces concentrarse en ello, quiere enfocarse en esa vida y llevarla a un trabajo diario, de autoobservación, de autoinvestigación, examinación y de mejora. ¿A través de qué? De las virtudes. ¿Y de qué? De la práctica de la concentración y de la contemplación de las ideas. Igual que la voz del silencio. Entonces, teniendo eso en cuenta, que el trabajo de la República de Platón y de todos los diálogos de Platón es comprender que Sócrates es el maestro interno, es el maestro externo, que nos va a llevar de la mano con un método dialéctico de preguntas, de respuestas, uh, con un método en el cual cuando uno se tranca, así dice, no lo veo y no lo veo y no lo veo, nos da un mito, nos da una parábola, nos da una analogía para ahora hablar al alma, al alma. Así como tú haces esto, de tal manera el sol representa esto. Oh, sí, ya lo veo, yo veo lo que es el sol, sí, sí. ¿Entienden? Así hablan los grandes maestros, en parábolas, con fábulas, con relatos místicos y míticos, etcétera, etcétera. Y Platón es el gran maestro de ello. Esa es la técnica. Y la dialéctica, fíjense la diferencia entre Sócrates, que le enseñó a Platón su dialéctica, y la de otras personas como nosotros, que estamos guiando y estudiando juntos, es que cuando nos hacemos preguntas y respuestas, quizás no tengamos el norte, la visión completa de la meta. ¿Comprenden? Estamos yendo juntos a algún sitio, pero ¿es el sitio correcto? Lo que tenemos que llegar a
es lo más iluminado, transformativo, sano, perfecto, bello, que nos va a dar ese conocimiento que nos va a llevar a una sabiduría divina. No sabemos, porque no somos maestros de sabiduría. Tenemos cierto conocimiento y entre todos estamos tratando, pero como dice Platón, imitamos cosas muy bajas y imitamos, y en la imitación está la falla y las lagunas llenamos con lo que queremos. Emilce, sí, por favor. Sí, justamente eso le iba a preguntar, porque uno a veces cuando está meditando y se cree que está muy concentrada, después cuando revé lo que meditó, este, es verdad que a uno le entran las dudas Ujú, porque dice, eso es mío, de mi esencia, ujú. es mío, de mis conceptos, eso, a ver, cómo lo ubico. Muchas veces creo que lo lleva a repensar y volverlo a dar vuelta, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Y mientras seamos seres humanos, no bodhisattvas, eso siempre va a estar detrás de la mente, así como una alarmita. ¿Esto es personal o esto es universal? ¿Esto es algo que yo creo o es algo que es cierto? Y Platón hemos visto que nos da ciertas pautas para comprender si es luminoso, transformativo y sabio, o es personal, negativo, o si no negativo, por lo menos que estamos estancados en esa visión personal. Eso siempre, Emilce, muy bien dicho, eso siempre va a estar presente. Esa es la situación humana, ¿verdad? Y no hay nada que podamos hacer. De ahí que se llama, en todas las tradiciones, la práctica de las virtudes, la práctica de la meditación. Estamos practicando, 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 porque uno no termina de practicar hasta que se realiza, ¿verdad? Entonces cuando uno dice Gracias. vamos a meditar, es realmente una práctica de meditación, ¿verdad? Es horas de vuelo de un piloto, de capitán, es hora de manejar, del que maneja, es hora de el que juega fútbol, de pegarle a la pelota, siempre está practicando. Y hay unos muy buenos y hay gente como yo muy mala. Entonces, pegándole la pelota, ¿verdad? Yo no soy un Maradona, pero, ¿entiendes? Pero ahí están las horas de trabajo, horas de trabajo. Y horas de trabajo es muy importante, muy, muy importante. Gracias. Entonces, no, gracias a ti. Entonces vamos a la República Platón y habíamos quedado en el punto donde intervino Adimanto. Adimanto, recuerden que es uno de los hermanos de Platón, es hermano de Glaucón, el que, el que acompaña a Sócrates. Y en el libro primero, eso no lo leímos, pero Sócrates y Glaucón, el hermano mayor de Platón, lo invitan a la casa de esta persona muy famosa y rica y, y ahí está Adimanto y ahora interviene Adimanto. Platón no está en este diálogo, pero dos de sus hermanos están. Entonces, recuerden, voy a leer este párrafo anterior. Recuerden que la manera de los diálogos de Platón, y esto es parte de la dialéctica, es no afirmar pero preguntarse. Cuando uno se pregunta, recuerden que aquí muchas de las cosas terminan como una pregunta, ¿lo ven? Eso es una técnica. En vez de decir, ah, tengo que tener la facilidad de aprender. Pero uno se pregunta, ¿yo tengo la facilidad de aprender? ¿Por qué? Porque la virtud es una excelencia que constantemente hay que mejorarla. Cuando uno se pregunta, ¿de verdad estoy aprendiendo? ¿De verdad tengo una memoria? ¿La puedo mejorar? ¿Qué hay en mi alma? ¿Tengo esa gracia? Esa aura, tengo esa grandeza de espíritu, la verdad la tengo siempre presente. Y en pregunta uno se desafía a uno mismo
a la autoobservación y autoinvestigación. ¿Estamos? Esa es la técnica que más usa aquí. Fíjense que cuando lean, o nosotros podemos leer la Critias o el Timeo, ya eso es una narración. Ya no es preguntas y respuestas, sino más que todo una narración. Ya está ahí viene esa es otra forma de, y es la que más usa la gente, ¿verdad? La gente cuando oye en conferencias lo que oye es una narración y las preguntas son retóricas. Pero esto es preguntarse constantemente, ¿esto es lo mejor que puedo hacer? ¿Lo que pude hacer? ¿Lo puedo hacer mejor? Eso es lo que está detrás de esto. Entonces, ¿se acuerda que habíamos visto quién era Momo? El dios grotesco, el dios de la burla, el dios, etcétera. ¿Qué le dice aquí? ¿Quién tiene un libro en la mano ahí? Creo que si le hago clic lo veo. Oh, sí, aquí dice. El dios del reproche, la censura y la burla. ¿Alguien de ustedes tiene el diosecito en el escritorio así, de que le ponen una velita, el dios de la reproche, censura y burla? Yo no conozco a nadie que tenga ese dios así en el escritorio, ¿verdad? Porque eso no parece ser una virtud. Pero es interesante. Y yo nunca había oído esta palabra, este nombre de Momo. ¿Alguien de ustedes lo conoce, el dios de la burla, de todo esto? Sí, buenas Dora. tardes. Dora, Hola, ¿cómo bienvenida, están? hermana. Gracias. Momo lo nombran en los carnavales como Ah, esa figura así ujú. como un Buda que sonríe, pero es así gordo, con su barriga grande. Oh, qué lindo está eso, Más o gracias. menos esa es la figura del rey Momo, ¿no? Rey, ok. Esa es la figura. Y es como el Buda Ese que sonríe, que tiene una barriga así, panzón ese, sonrío, panzón, ¿cómo le dicen? Panzón. sí, y lo llaman el rey Panzón. Momo. Ay, sí. Sí, Ese es el lo Buda nombran que de en la felicidad. carnavales. ¿Cómo le dicen al Buda de la felicidad? El Buda de... Ese es más o menos. Más o menos, ¿verdad? Él tiene su Sí. Ah, ese es título. el Buda chino. Sí, sí, están en los restaurantes chinos para promover No, la comida. no, pero él es chino, sí, Sí, de sí, la sí. abundancia, sí. Ujú. Abundancia, abundancia. Ujú. Panzón de abundancia. Abundancia. Lo estoy anotando en mis notas aquí. Gracias, Dora. Gracias, Carolina. María, sí. Aquí yo tengo otra definición. Sí, Momos era la diosa de la risa, de la burla, de las agudezas, del ingenio festivo y retozón. A través de sus carcajadas solían quedar en ridículo no solamente los hombres, sino las propias divinidades. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjense que ya tenemos una amplitud de ideas de Momo, o de a qué viene esto, ¿verdad? Porque aquí dice momos con S, no momo. Sí, bueno, recuerda que el griego tiene el problema ¿cómo le dicen en español? Declensiones. Que en cada situación cambia el final. Como por ejemplo nosotros corrimos, córrelo, córreme. O sea, el griego también es muy fastidioso estudiarlo por eso, porque cambia si se refiere a algo, a alguien, algo te pertenece, todo eso cambia la terminación y es un problema. Pero gracias, Momos. Bien, entonces recuerden que en la línea anterior dice entonces Sócrates, y no es solo a estos hombres una vez perfeccionados por la educación, miren qué interesante, y por la edad, educación y la edad, que encomendarás el Estado. ¿Cómo lo podemos llevar a nosotros, a la vida diaria esta línea? Y esta es la manera de estudiar a Platón. Aquí le está preguntando a, Adimanto, bueno, al grupo que está ahí, ¿verdad? Glaucón, Adimantos, en la casa de Trasímaco, en la casa de Céfalo.
Pero fíjense, ¿cómo nos vamos a perfeccionar nosotros? Uno, la educación. ¿Qué hace la educación? Saca de adentro lo que tenemos, nos muestra el camino hacia las virtudes y hacia la sabiduría, pero pone también la edad. Eso es algo muy interesante que puso la edad. A ver, Carolina, después María. Gracias, Martín. Sí, la educación es cómo vamos a ir mostrando nuestros vehículos inferiores, a ver cómo están de purificados. Y así, según están, pues vamos a ir actuando. Y la edad yo la asocio con las reencarnaciones que hemos tenido, que a medida que vayamos encarnando, pues vamos a ir purificando más esos vehículos y eso nos va a ir acercando a nuestra verdadera naturaleza, a nuestra verdadera esencia. Entonces te refieres a la madurez del alma, ¿verdad? Exacto. La madurez del alma. Creo que María también había puesto la mano o era la mano de anterior, pero bueno, vamos a Daniel. María, ¿te ibas a decir algo? No, era la mano anterior, pero estoy todavía buscando esa parte. Se fue de otra vida. Habla de edad. Ok, gracias Carolina. ¿Y Daniel? Gracias, Martín. Fíjate que en la otra traducción por aquí no habla de la edad, sino pone la experiencia. Experiencia. Okay, qué interesante. Que también da, bueno, al final de cuentas, pues, nos lleva quizás a la misma idea, pero creo que es un poquito más acertada que la propiedad, porque puede que por la edad no haya logrado mucha experiencia, ¿no? No necesariamente la edad es sinónimo de haber transcurrido mucho camino, no da la certeza de que haya sabiduría. Gracias, muy buena palabra. Entonces, la edad se refiere no a que la edad física de una persona, pero exacto, a la experiencia, a la madurez del alma en esta vida y que es producto de las vidas anteriores. Daniel, gracias. Eso es lo que me estaba pasando, porque aquí dice la educación y la experiencia. La experiencia, okay. Sí. Gracias. Okay. Entonces, la edad es la idea de eso, ¿verdad? Exacto. La madurez de la experiencia, etc. Ok, entonces véanlo en su propia vida. ¿Cómo se perfeccionan ustedes? ¿Y qué hacen en ese camino de la perfección? Como es arriba, es abajo. A nosotros no nos van a encomendar el Estado, pero nosotros tenemos que ser reinas y reyes de nuestra vida. Y eso es la analogía de Platón. Llevarlo a nuestra vida, verlo que tenemos una ciudad por dentro, y eso ya lo vamos a ver en Platón. Y hay muchos aspectos. Y entonces, de verdad somos dirigentes sabios de nuestra vida. Y sabemos que tenemos una constitución septenaria. ¿Y cómo las trabajamos? Le damos justicia a cada principio, que se desarrollen, que estén sanos, etcétera, etcétera. Todo eso está en estas dos líneas, muy importante. ¿La ven? Tenemos a Ángela, que vi la mano, hermana. Oh, sí, bueno, la bajé, pero... Yo sé que la bajaste, pero está en el plano sí, acá. muchas gracias. Muchas gracias. Mira, yo veo la educación en el caso de la educación que una persona tiene, digamos, en los aspectos del físico. Por ejemplo, una persona que va a la universidad se dice que es muy educada, que es instruida. Y la edad la veo como dijo Daniel, es como una experiencia porque, como dijo Carolina, alguno de ellos, porque muchas personas tienen poca edad física, pero son muy responsables. Cierto. Saben hacer las cosas, tienen como una experiencia innata tal vez de otras vidas. Y hay personas que tienen edad, bastante edad física y se comportan como una persona aniñada, o por decir algo, ¿no? Infantil. Sí, exacto, infantil. Entonces yo creo que esas dos cosas tienen que ver más que todo con la parte interna de nosotros los seres humanos, tanto uno como el otro, la experiencia, la edad, las vidas que hemos tenido y lo que hemos logrado
en cualquiera de ellas. Muchas gracias. Así lo Muchas veo yo. gracias. No, Gracias. está bien, gracias. Adriana. Bueno, yo creo que todo es dualidad. Por decir, hay gente que no tiene preparación y es muy educada, como hay gente que no tiene preparación y es mal educada. Y yo he visto gente que tiene preparación y es educada, y hay otras que se vuelven, porque ya son licenciados y todo, y se vuelven maleducados. Entonces, yo creo que es la evolución de nuestra alma, por decir, el tipo de vidas que hemos llevado y cómo hemos crecido, más que nada. Eso es mi punto de vista. Gracias. Gracias. Entonces, el estudiante de filosofía, para concluir, Adriana, se autoobserva esas cualidades del alma. ¿Cómo salen? ¿Cómo salen cuando estoy yo solo, conmigo mismo, o en público? ¿Qué sale de mí? ¿Cómo socialmente e internamente me condujo? Y cómo me mejoro. Ese es el trabajo, esa autoobservación. Recuerden que Sócrates es famoso por decir que una vida que uno no la examina no vale la pena vivirla. Pues es un desperdicio, ¿verdad? Y gracias. Y Emilce, y con eso pasamos al otro tema. No, en realidad la mía es una pregunta, porque sinceramente no sabría cómo aplicarlo al septenario, porque creo que la edad, o sea, que es todo un conjunto, la edad del alma, pero también fisiológicamente las hormonas están más tranquilas, entonces generalmente está más paciente, sabe escuchar más, y por supuesto la propia sabiduría o experiencia interna, pero en el septenario sería verme mis reacciones frente a un hecho, pero no mis reacciones físicas ni mentales, sino las que puedo alcanzar a intuir. En ese momento, supongamos, transpiré o algo raro que me pasó, ¿sería con respecto a eso? No. Septenario es cuidar el cuerpo, cuidar el principio vital, cuidar el principio astral, cuidar el principio cámico, el principio mental, tener tiempo dedicado a la espiritualidad también, darle a cada principio su tiempo, su justicia. Por ejemplo, si un perro te muerde, curar el brazo, ¿verdad? No decir, bueno, ese fue mi karma y me voy a sanar yo mismo. Eso no tiene sentido. Hay gente que es así, ¿verdad? Que dice que Dios me mandó el perro y yo me lo... etcétera. Otra gente no come y no tiene energía para nada, o no come bien, no come lo que debe. Y otra gente no se cuida su nivel pránico, en el sentido de no sabe respirar, no sabe sentarse bien, no sabe sentarse a contemplar las cosas, no camina, etc. O sea, hay tantos ISIS, ¿verdad? El Kamamana está siempre gobernando mi vida. Lo que yo quiero es lo que vale. Doy tiempo para pensar, para razonar, para concentrarme en lo que necesito. Doy tiempo para, etcétera. ¿Ves? Ya uno entonces dice, yo soy una constitución, como dices tú, un complejo unificado de 7 principios, y cada principio tiene sus ramificaciones. Entonces, en cada uno de ellos hay que comprender qué es el estado perfecto de ellos.
Por eso que fíjense en los Yoga Sutras, que todos los hemos estudiado y hemos oído muchas conferencias. Discúlpeme, no solamente está la parte moral, llama ni llama, pero está la parte pránica, física, saber sentar, respirar, las posiciones, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas, verdad? El pranayama. Sí, gracias. Ok. El asana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí entra entonces el Adimanto y le va a dar su opinión y va a reaccionar a cómo Sócrates está llevando la gente. Y tenemos la voluntaria Carolina que nos va a leer. Sí. Nadie, oh Sócrates, dijo, podría contradecirte. Pero a los que escuchan en cada ocasión lo que les dices, les pasan cosas como esta. Estiman que es por su inexperiencia en interrogar y en responder, por lo que son desviados un poco por obra del argumento en cada pregunta. Y al acumularse al final de la discusión estos pequeños desvíos, el error llega a ser grande y aparece contradiciendo lo primero que se dijo. Y así como el juego de fichas, los expertos terminan por bloquear a los inexpertos que no tienen dónde moverse. Así también ellos acaban por quedar bloqueados, sin tener que decir, por obra de este otro juego de fichas que no se juega con guijarros, sino con palabras, aunque la verdad no gane más de ese modo. Digo esto mirando al caso presente, pues ahora podría decirse que de palabra no se puede contradecirte en cada cosa que preguntas, pero que en los hechos se ve cuánto se abocan a la filosofía, no adhiriéndose simplemente a ella con miras a estar educados completamente y abandonándola siendo aún jóvenes, sino prosiguiendo en su ejercicio largo tiempo. En su mayoría se convierten en individuos extraños, por no decir depravados, y los que parecen más tolerables, no obstante, por obra de esta ocupación que tú elogias, se vuelven inútiles para los estados. Wow. Entonces está diciendo en pocas palabras dos cosas. La primera, muy interesante, que el método de él no sirve si no se hacen buenas preguntas y si la persona no tiene experiencia en preguntar, porque lo van a bloquear con este juego. Yo creo que es como el juego de damas o el juego de Go. ¿Conocen el juego de Go? De las piedritas blancas y negras en un cuadro de 64 bloques. Es muy famoso. Bueno, en fin. Pero es bloquear al otro, ¿no? El asunto está que cuando uno no sabe preguntarse a sí mismo o a otro, cada pregunta lleva más vacíos. Al acumularse al final de la discusión estos pequeños desvíos, el error llega a ser muy grande y aparece contradiciendo lo primero. O sea, es importante estudiar a Platón, su manera de preguntarse, porque cuando él pregunta y la respuesta y trabaja en esa respuesta y hay una nueva pregunta, recuerden que la idea de pregunta y respuesta no es hacer preguntas y respuestas, sino construir el puente hacia algo más sabio, luminoso, transformativo. Uno de los ejemplos más brillantes que tenemos en la literatura es Krishna y Arjuna. Y muchísimos de los textos budistas están basados en preguntas y respuestas con un bodhisattva, con un dhyani Buda o con un Buda, ¿verdad? Y en ese pregunta y respuesta, el maestro lo va guiando, el Buda lo va guiando, etcétera, etcétera. Pero hay que saber qué preguntar. Si uno está estudiando a sí mismo y usa esta técnica, que yo la uso mucho y se usa mucho en las compañías. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando uno está en el quinto por qué, ya no sabe dónde empezó. Y se puede confundir si no tiene la meta bien delineada. ¿A dónde quiero llegar?
con mis preguntas. ¿Quién hizo eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo salió eso? ¿Y de dónde vino eso? Ángela, sí, por favor. Martín, podría ser como aprender un poco a hacer una pregunta un poco más directa y concisa, sin hacer el comentario primero y luego la pregunta, porque ocurre muchas veces que uno hace un comentario y luego hace la pregunta. Entonces es como hacerla más directo. ¿Eso es lo que tú quieres decir o Platón No, quiere yo estoy decir? tratando de decir lo que Adimanto quiso decir. Que Bueno, en sí, otras bueno, palabras, pero llevarlo a la vida de nosotros. sí, Y llevándolo tienes por eso. razón, ¿verdad? Porque detrás de la pregunta, digo yo, comienza con un comentario interno, un pensamiento, ¿verdad? Ajá, No lo entendí o quiero corroborar lo que entendí, ¿verdad? ya, No lo entendí o quiero una segunda opinión. Pero tiene que ser constructiva en vez de destructiva, personal, crítica por criticar. Y ahí es donde va Adimantos y ahí es donde va Platón. En otras ya. palabras, el preguntar es una ciencia también y todo eso se llama dialéctica. Todo eso es parte de esa dialéctica. Saber qué preguntar para construir una escalera, ¿verdad? Como las paramitas, de una a otra, hacia el ¿Y cielo. cómo Ahora, preguntar? En ese caso también, ¿cómo ¿cómo preguntar? preguntar? Y no nos enseñan a preguntar. Ya, De ahí sí. que el estudio de Platón es muy importante y no se estudia a Platón como se estudiaba hace 200 años, de esta manera y estudiando dialéctica. Nadie nos enseña a preguntar. Ujú. Carolina, gracias, Gracias. Ángela. Gracias, Martín. Ese es como el ejemplo que él mismo nos da de cuando pregunta que si todos los pájaros vuelan, que si el pingüino es un pájaro. Entonces ahí lo va llevando a la conclusión de que porque sea un pájaro no quiere decir que vuele. Entonces, claro, va armando con cada pregunta, va armando un conjunto de una idea que lo lleva a examinar y a concluir, valga la redundancia, que todos los pájaros no vuelan, pero va haciendo una escala de preguntas hasta llegar a esa conclusión. Entonces ahí Muy está el bueno. detalle. Y ese es exactamente lo que dijo Adimanto. Adimanto les va a decir a Sócrates que la idea de que el estudio de la filosofía y el alma filosófica le vamos a dar las riendas de un Estado, no todos están, y como dijo Adriana, no todos están hechos para conducir un Estado por haber estudiado filosofía o política o abogacía, derecho, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en ese alma? Que habiendo hecho estos estudios no llega a eso, no llega a la visión de la contemplación de las virtudes políticas y sociales. Porque de repente tiene una visión solamente intelectual. Quizá el intelectual es un peldaño que nos va a servir, pero Sí. no nos va a llevar directamente, porque cuánta gente sabe, como nos comentaba Adriana, intelectualmente es muy inteligente, pero ética y moralmente deja mucho que desear. Entonces Claro, no está en porque paralelo. perfecto, el Kamamana está metido y ahora la política es mi interés. Mi interés es lo que Gracias. vale, ¿verdad? Todo eso es cierto, ¿verdad? Muy bien, piénsenlo y llévenlo a su propia vida. Cuando tienen algo, pregunten. Y la pregunta es muy importante porque la pregunta está basada en la raíz del problema. Y muchas veces la pregunta es la respuesta. Daniel. Gracias, Martín. Bueno, también yo diría que aquí empezaríamos en lo que está preguntando aquí Adimanto, a incluir el método que siempre venimos hablando, el de recolectar las partes para integrar y ir de las partes al todo y del todo al uno, ¿no? Cierto. Ese mismo proceso él lo está aplicando porque cada pregunta va agregando nuevas cosas al concepto que él está tratando. Muy cierto. Pero ahí viene la manera de formular las preguntas. Yo no puedo primero desviarme del tema, porque entonces deja inconcluso el estudio o la búsqueda de la respuesta, porque cada pedacito es la respuesta, no una sola es la respuesta, son todas las partes, al final nos van a dar la respuesta. Entonces, el caso de saber preguntar es seguir el hilo y no dejar, como se dice, cabos sueltos, porque al haber cabos sueltos, pues ya perdemos la idea completa de lo que se quiere expresar. Entonces, y lo otro que veo también, que quizás es lo que él va diciendo por aquí también,
que, ok, se van haciendo las preguntas, pero tiene que haber la habilidad, y en este caso de ese método que siempre comentamos, de, ok, recojo las partes, pero ahora ¿qué hago? Tengo que aprender también a integrarlas, porque ¿qué hago con Cierto. las partes si no las sé integrar? Tengo que tratar de todas esas partes, ir poco a poco, como siempre decimos, volverle una sola. Porque al Eh, final el concepto va a ser uno, esa luz va a ser una sola, no van a ser rayos, va a ser un solo haz de luz que va a estar allí. Entonces, también lo importante de la herramienta no es aprender a recoger, recogemos mucha información, pero después también hay que saber integrar, porque si no, Muy no bien. hicimos nada con información. Está bien, ¿verdad? Gracias, Gracias, ¿no? gracias. La segunda parte de esto, y a mí me gustó mucho esta idea de bloquear, ¿verdad? Y hay gente que cuando comienza a preguntar para desafiar al otro, entonces ya es un juego de mentalidad. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe expresarlo mejor? ¿Quién puede bloquear al otro? ¿Quién ganó? Y se va a la casa a dormir tranquilito que ganó el diálogo, ¿verdad? Ganó las preguntas y respuestas. Esos son los debates inútiles, ¿verdad? Estaría en contraria oposición al método mismo platónico, que es diálogo, ¿no? ¿No es cierto? Exactamente. Constructivo, ¿verdad? Claro, un diálogo constructivo para subir en niveles de abstracción, así un plano mucho más... Bellas palabras, perfecto, Sí. perfecto, eso es. Entonces, busquen en su vida diaria cómo lo pueden hacer, cómo pueden aplicar estas ideas que estamos estudiando. Cuando se preguntan a ustedes mismos, porque están estudiando, tienen un problema que se quieren concentrar y quieren resolverlo. Hay que preguntarse, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cuáles son las partes? Tengo toda la preparación para verlo en su totalidad. Tenemos a Adriana y a Emilce. Bueno, a mí siempre, desde la teosofía, siempre nos han dicho, todas las noches haz una evaluación de lo que has hecho en el día y preguntarte, ¿estuvo bien o estuvo mal o qué hubiera yo hecho para mejorar? Entonces, es como conocerte a ti mismo, autoevaluarte diariamente de tus actos. Nada más que yo a veces llego a la cama ya muy cansada. Bueno, eso se perdona, ¿verdad? Eso se perdona. Pero es muy cierto, ahí está la técnica. Y somos seres humanos, ¿verdad? Somos seres humanos. Y eso es algo que no podemos evitar. Pero esa es la técnica y sabemos, hay que aplicarla. Gracias, Adriana y Emilce, por favor. La pregunta sería si nos debemos enfocar en lo correcto, en lo valorable, constructivo o solo en la crítica. Mi pregunta, ¿eh? Es tu pregunta. Vuélvelo a decir otra vez Mi pregunta sería enfocarme en lo correcto, en lo valorable o constructivo, o en lo que está mal y lo que no se debe hacer. Bueno, ¿qué tipo de pregunta es? Por ejemplo, estamos estudiando a Fohat. ¿Qué tipo de pregunta vas a hacer cuando estamos estudiando en Fohat? ¿Qué es lo que no sabes de Fohat? ¿Qué es lo que como estaba diciendo Daniel, todas las partes de Fohat las ves, las puedes contemplar, tienes una idea completa de Fohat? Ya lo entendí. Lo que no es, ya lo entendí, gracias. ¿Verdad? Lo que no es y lo que es. Gracias. Y cómo unirlos, y cómo integrarlos, y por qué no lo puedo integrar. Fohat es esto, ¿qué me falta? ¿Qué pedacito me falta para integrar? ¿Cuál es aquello que puedo hacer de eso en todo? Cuando estudio mi alma, ¿qué parte de mí no veo? ¿Se acuerdan que habían corners, habían rincones ocultos en nuestra alma? ¿Por qué no puedo ver a mi alma completamente? ¿Qué es lo que tengo ocultado? Preguntarse a uno mismo. Cuando dije esto, ¿por qué dije eso de esa manera? ¿Qué es lo que pasó en mi alma que produjo esa pregunta? Tengo que preguntar aquello que me puede aclarar, iluminar, y etcétera, etcétera. Más o menos. ¿Sí, Emilce? Sí, gracias. Okay.
En el tema, siempre en el tema. Sergio. Sí, gracias, Martín. Ahorita nos pregunta, bueno, sigo tratando de pensar o buscar la respuesta para lo que ahorita nos dijo, ¿no? Cómo lo aplicamos, cómo resolvemos la situación en la vida diaria, vamos a decirlo. Entonces, bueno, no que yo tenga la solución o la respuesta, pero sí me viene a la mente preguntarme, la semana pasada usted puso de ejemplo a Marco Aurelio. Sí. Me estoy acordando también de los aforismos, ¿no? O de Epicteto, vamos, como fuera. Pero yo aquí me estoy poniendo a pensar que ahí es una guía muy valiosa, ¿no? Para uno poder afrontar y resolver ciertas situaciones. Claro. Pero me estoy poniendo a pensar, me imagino que ellos fueron influenciados por el neoplatonismo o por Platón, posiblemente, pero estoy viendo cómo Platón nos está enseñando entonces a resolver por ejemplo, ahorita a contestar esa pregunta. Nos lo enseña por medio de cuando nos está diciendo de cómo fomentar las virtudes o cómo dentro de las virtudes se hace bien. Estoy tratando de identificar de todo lo que hemos aprendido con usted, o bueno, de lo que yo he podido captar. ¿Sería esa la forma de poder entender también esos aforismos? Por supuesto. Recuerda que Epicteto y Marco Aurelio y Platón lo que quieren es educarnos a través de sus experiencias personales, ¿verdad? Los aforismos son meditaciones de la vida diaria de él y de Marco Aurelio, y Epicteto está reflexionando, bueno, una vida extraordinaria, ¿verdad? Que fue esclavo, iniciado en los misterios y le dieron la libertad. Algo extraordinario. Entonces, pero para nosotros, fíjate, recuerda la palabra, encomendarás el Estado, encomendarás la vida de uno. El Estado y la vida de uno es lo mismo, arriba y abajo. Estoy preparado para llevar una vida mejor, más iluminada, más armónica, comprender mis problemas, de dónde vienen, cómo los resuelvo, mi vida personal y social, mi vida espiritual, mi vida mental. O sea, eso es, fíjate que inclusive las leyes civiles permiten que cuando un familiar ya no esté en un estado mental que pueda llevar su vida física como dice uno, sanamente, porque ya tiene un problema mental o tiene la edad, ¿verdad? Ya está senil, algo así, ¿verdad? Que uno dice, yo quiero el poder de llevarle la vida, sus finanzas, etcétera, etcétera, ¿verdad? La vida en el Estado, aquí en Estados Unidos, le permite a uno, no sé, en otros países, que uno tome la responsabilidad por otra persona. Entonces aquí tenemos la responsabilidad de que el filósofo tenga una vida armonizada y se prepare para encomendar el Estado, que le vamos a dar la rienda del Estado. Siempre va a terminar Platón con eso, para los estados, pero estamos hablando también de nuestra vida personal. Entonces, Sergio, volviendo a tu pregunta, lo que nos dice Marco Aurelio, Epicteto, el Buda, el Dhammapada, Platón, aforismos en la Biblia, aforismos aquí, aforismos allá, es exactamente para que nosotros completemos el panorama de lo que es un alma armónica y sabia, iluminada, sana, mente sana, cuerpo sano, etcétera, etcétera. Donde socialmente estemos armónicos, donde internamente estamos caminando hacia el sendero de la iluminación, armónicamente que seamos fraternos, sociales, responsables, que nuestra aura refleje algo sano, luminoso, amoroso.
Y ahí vamos. Entonces, cuando leemos a Marcos Aurelio y Epicteto, van a resaltar, y Platón y otros, van a resaltar ideas, si prestamos atención, ideas que el alma de nosotros, la mente, mientras está leyendo, dice, wow, eso me toca en el alma. Entonces uno dice, ¿por qué? Para y lo estudia. Por ejemplo, como les dije, la que me acuerdo de Marco Aurelio, cada día me voy a encontrar gente que me va a atacar, me va a insultar, me va a querer matar. Él es un emperador, ¿verdad? O me va a adular, etcétera, va a pedir algo. Pero yo, que soy el emperador, que estoy a cargo del Estado, lo tengo que ver como mi otra mano. Estamos trabajando juntos. No lo voy a matar por eso. No lo voy a torturar. No lo voy a sacar. Lo voy a tratar como mi hermano. Eso es una belleza, ¿verdad? No lo dijo de esas palabras, pero eso es lo que quiso decir. Entonces, Sergio, nosotros, la visión teosófica, platónica de la vida, es tener esa organización interna y externa que nos va a permitir llegar a la luminosidad para llevar una vida sana y una vida social sana. Una familia sana, una comunidad sana, un trabajo sano. Y si nos toca ser abogados, jueces, policías, que ayudar a la comunidad, que lo hagamos por el principio fraternal, de amor, de compasión y no por algo personal. Más o menos, Sergio. Sí, lo entiendo mejor. Aquí quiere decir que las virtudes, o sea, es necesario entonces esa guía de un sabio, voy a decir, un maestro, claro, para poder despertar esa bondad por medio de las virtudes. Sí, ya lo entendí. Ok, en este caso estamos viendo la opinión de Platón traducida por este señor, ¿verdad? Hay muchas traducciones, como hemos visto, pero estamos viendo la opinión de Platón de cómo llevar esa vida. Entonces, cuando vamos a conferencias, tomamos libros, vemos películas, etcétera, etcétera, la misma pregunta, ¿qué me ayuda a mi vida interna y a mi vida social? ¿Qué parte me dio luz en mi vida? ¿Qué estoy aprendiendo? Cuando estudiamos la Constitución septenaria, queremos tener una armonía de los 7 principios. Cuando estudiamos algo de la mente, tenemos que vernos a nosotros mismos ahí. Cuando estudiamos lo que es la fraternidad, la responsabilidad social, ¿qué significa eso? ¿Qué papel tengo yo en mi comunidad de ser responsable? Darse cuenta cuando uno no es responsable y preguntarse ¿por qué? Y mejorarlo. No vamos a ser perfectos del día a la noche al día siguiente. Pero como dijo Adriana, si nos autoobservamos todas las noches o en el momento que pasa, que es muy difícil, porque la energía salió y ahí pasó algo, pero en la noche ya tranquilo en la cama o sentado en un sillón podemos observarnos, etcétera, etcétera. Entonces, el todo es, puedo encomendar a mi alma llevar mi vida sana, mente sana, cuerpo sano. Ese que está siendo el jefe de la casa, del trabajo, de mi comunidad, el alguacil, el policía, me ve como alguien que tiene que tener compasión, me tiene que ayudar. El servicio, el presidente, los congresantes, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que presenta Adimanto está así. ¿Por qué jóvenes que estudiando filosofía se convierten en individuos extraños, por no decir depravados? ¿Qué les parece esa pregunta? ¿No han visto gente que tiene capacidad mental? Ya han dicho, ¿verdad? Una capacidad mental extraordinaria, saben muchísimo y lo que crean es un caos cada vez que hablan, para adentro y afuera de ellos. Caos, una desorganización terrible.
¿Por qué no pueden armonizar esas enseñanzas? ¿Por qué no pueden, a ver, cómo lo explican ustedes? Sin estudiar lo que Platón va a decir, ¿por qué puede ocurrir que gente estudiando filosofía, dialéctica, la manera de pregunta, respuesta, estudiar estos axiomas, estas máximas, estas leyes, estas ideas, se vuelven individuos extraños o depravados? ¿Alguien tiene porque esto es extraordinariamente importante, para que no nos pase a nosotros, o que reconocemos que nos está pasando, o en otros para ayudar, si se puede ayudar. Hay veces que no se puede. Carolina. Martín, quizás ahí hay un tipo de ego inferior manifestándose porque estudiando la filosofía y entendiéndola, quizás se siente con un poder intelectual y se siente más que los demás. Entonces ahí se vuelve ya un depravado porque discrimina a los demás sin saber realmente en qué estado mental está la otra persona. Entonces pienso que de alguna manera podría encajar ahí alguien depravado que está estudiando y con su mismo conocimiento no lo está aplicando, sino que está anchando más bien su camamanas, le está dando ese poder que le da su intelectualidad. Claro. Ese es uno de las maneras que eso ocurre. Hay muchas, ¿verdad? Pero esa es una y es muy importante. Otras. No perder la humildad, exacto. No perder la humildad o ganar la humildad, ¿verdad? Sí. O sea, mejorarla, ¿verdad? O quizás también usar esos conocimientos para, en lugar de acercarse a la armonía y a lo que a las leyes naturales, sino que lo que hace es más bien alejarse usándolos de manera egoísta porque obtiene poderes y lo usa de manera egoísta, como algo personal, egoísta, para mí, ¿qué es para mí? ¿Qué es lo que hay ahí para mí? Para mí, para mí, para mí. Exacto. Gracias. Emilce, ¿levantaste la mano? No sé si... Sí, pero era más o menos eso, porque separa lo que es el conocimiento, diría yo, de la sabiduría, donde solo el conocimiento lo aplica y le falta aplicar el alma de la persona. Otra, le falta la esencia aplicada a ese conocimiento, la esencia del ser o de la vida una aplicada con todo lo que él sabe, digo yo. Es cierto, es muy cierto. Hay gente... Sergio, sí, gracias, Sergio. También una arrogancia, ¿no? Por intelectualismo, conocimiento y todo eso puede generar un aspecto de discriminación, ¿no? Por decir, hay una élite donde hay está escogida la gente para dirigir cierto conocimiento, vamos a decirlo, pero pues esa misma persona que tiene ese conocimiento, si se lo limita a un solo grupo, ahí hay una discriminación, porque ¿qué lo puede hacer? Que sí sucede, ¿no? Sí lo podemos ver de repente. ¿Qué hace pensar a esa misma persona? Obviamente la ignorancia misma hace pensar que aquella otra persona o aquel otro grupo no tiene la capacidad para poder llegar al nivel de comprensión a lo que este grupo de élite llega a entender. Claro, todo es un proceso, ¿no? Pero sin embargo, creo que por eso los sabios, Platón y muchos, han usado esa forma de comunicación, ¿no? Dentro de las parábolas, dentro de las formas alegóricas de comunicar las ideas, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Y finalmente digo, esa arrogancia automáticamente se convierte en una discriminación que no está atado a ese aspecto profundo, ¿no? Esa palabra arrogancias y discriminación son muy apropiadas, ¿verdad? Fíjense que nuestro primer objetivo nos da la madurez de ver que todos somos iguales, por decirlo así, fraternidad universal. No iguales en el sentido físico, no iguales en el sentido cualquiera, pero tiene que existir ese amor fraternal, ¿verdad? Esa compasión fraternal.
sin distinción de cualquiera no puede ser teósofo, mientras tenga esa armonía y la necesidad de estudiar la filosofía divina, la sabiduría divina. Muy bueno, gracias. Daniel. Bueno, Martín, yo creo que ya lo dijiste tú. Oh, te estaba leyendo el pensamiento. O sea, no, pero lo que iba a decir, eso claro, Adimanto aquí le está echando la culpa a la filosofía, ¿no? Porque Claro. fíjate, como dice, a la ciencia, a esa ocupación que tú elogias, él le está echando la culpa a la filosofía, cuando la culpa es del filósofo, en este caso, porque no todavía está perfeccionado, como dijo Sócrates arriba, que esos son los que elegiría para dirigir el Estado. Se ve entonces que estos jóvenes todavía les falta edad y les falta experiencia, entonces la culpa no es la filosofía, sino en este caso el filósofo, y no lo está viendo Adimanto de esa manera. Muy bien, muy bien. Gracias. Abocan a la filosofía, jóvenes. Fíjate tú que eso tiene algo que ver con la edad aquí, eso de jóvenes. No tienen la experiencia suficiente para ver más allá de las hormonas, de eso lo que está pasando. Exacto, que va Son un teenagers. Mira, que va muy relacionado con lo que decía Emilce, que no entendía, que no podía ver ese cuaternario con lo que era la educación y la experiencia, pero es que con la edad, en teoría, se debería ir regulando, como también dijeron en el caso de las hormonas, se va regulando ese cuaternario, ese físico, se va haciendo como, vamos a decir, con más experiencia y más tolerante a cosas que quizás de joven no podía tolerar. Entonces ahí va también la intervención del físico, como estamos hablando cuando Emil se hizo la pregunta. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que la filosofía no nos transforme en individuos extraños y menos depravados. Que nadie nos tolere. Son palabras muy interesantes, las estoy separando, ¿verdad? Con su propio significado, no en este concepto, pero que no seamos algo raro, sino que estemos en armonía dentro y fuera de nosotros. Ahora, si afuera está desarmónico, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, imagínense ustedes que van a una reunión de mormones y empiezan ustedes a hablar de la vida del Buda. Por ejemplo, no, yo nunca lo he hecho, y esto es un ejemplo malo, pero imagínense, y ustedes leen, y por ejemplo yo voy aquí a la iglesia o el templo mormón que queda a 2 millas aquí, hay un ángel que no es un ángel, muy bello arriba en la cúpula, y me llevo mi Dhammapada y les digo, mira, de acuerdo al Buda en el Dhammapada, mira los opuestos. Entonces, cuando me votan, yo digo, pero esta gente son tan cerradas, esta gente son tan falta de... Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? De ellos, por supuesto. Es lo que digo yo, ¿verdad? Entonces, porque no es Carolina, ¿de quién es la culpa? Fui al sitio equivocado con el libro equivocado, o fui al sitio perfecto con el libro perfecto, pero las dos cosas no son aceite y vinagre. Fíjense cómo lo piensa uno. Lo mismo pasa en la teosofía. En el grupo de estudio aquí venía gente con libros raros de otros cultos, de otras cosas, de magia negra, y decían, mira, al respecto de los poderes latentes del ser humano, vamos a estudiar esto que dijo este señor en la Edad Media. Y eso no sirve, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Hay que tener la armonía de saber en dónde está y hablar en el lenguaje de ellos. Si queremos llevar la sabiduría divina a otros sitios donde están totalmente cerrados a lo que son ellos, es muy difícil, muy difícil. Y el 90 y tanto % de la población del mundo está bien cerrado, ¿verdad?
el que va caminando de rodillas, sangrando en una iglesia, es un acto muy bello, muy devocional. Y si uno va y le dice, mira, eso es muy estoico, ¿eh? Platón, el Buda decía que hay que ir en camino del medio, ¿por qué no saltas en un pie? Pero ver el espectáculo tan dramático y místico de una persona que va rompiéndose las rodillas, implorando en la Catedral de México, eso es algo que me llega, me da un escalofrío extraordinario. La primera vez que fui y lo vi, eso es algo pero extraordinario de esta persona, un acto estoico bellísimo, pero yo no le voy a meter lo que soy yo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? En otras palabras, es muy difícil, pero fíjense bien, lo importante es que no seamos extraños ni depravados, saber el tiempo y el espacio de todas las cosas, por qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra intención al hacerlo esto y lo otro? La intención de Platón, que podamos ser reyes o reinas de nuestra vida y en donde estemos, de nuestro momento social y de la comunidad, de la familia, comunidad y del Estado. Emilce, por favor. Sí, justo eso pensaba. Qué importante esto de remarcar el Estado y nosotros. Porque a veces yo me quejo de los argentinos y yo soy el Estado también. Entonces, además de mi comportamiento, mi moral, realmente, ¿cómo nos, o sea, estamos totalmente relacionados, nosotros con el Estado? La verdad que es fuerte darse cuenta de eso. ¿No? Porque Es muy fuerte, muy fuerte. El Estado está hecho de personas como nosotros, ¿verdad? Claro, por eso, pero además yo soy parte del Estado. ¿Qué hago yo? Así sea con una arenita, como el cuento del colibrí, el que lleva una gotita. O sea, el estar atento a esto nos hace que tal vez con nuestro pensamiento nos cambiemos nosotros, pero la atmósfera se va limpiando un poco, ojalá. Bueno, y también que seamos modelos de trabajo fraternal, ¿verdad? En el país. Eso es algo muy bello, que expresemos el amor y la fraternidad y la compasión por todos los que nos rodean. Y eso eso es más, como dicen los maestros, que pensar en eso. La acción cambia los escándalos. Pensar en eso te va a dar un buen debachán y ayuda, por supuesto, pero lo que cambia es la acción. La acción es las dos cosas, pensamiento y de verdad el esfuerzo de uno. Y directamente la persona lo observa. Por ejemplo, ¿te imaginas que la Madre Teresa, en vez de hacer todo lo que ella hizo, se puso a pensar en retiro por 50, 60 años? Eso le va a dar a ella un lindo debachán. Pero lo que ella hizo, ayudar a tantas personas físicamente, no sé si conoce a la Madre Teresa. Esa es la idea, ¿verdad? Y los maestros lo dicen en las cartas, creo que la 23 o algo así. Cuando llega ir al debachán es por el pensamiento de sufrimiento, de compasión, de cambiar el mundo. Eso es muy importante, ¿verdad? Como dices tú. Pero el hacer las cosas es lo que cambia los escándalos. Y el karma de uno. Hacerlo, trabajar por ellos. Sí, recuerda siempre a la Madre Teresa y ponle la otra opción. Haberse estado en un retiro pensando en el bienestar de la humanidad. ¿Cuánta gente no ayudó a ella? ¿Quién hubiera ayudado a esas miles de personas que a través de ellas ayudó al mundo del sufrimiento? Etcétera. Es que caminar el camino me hace, o sea, pero primero lo pienso y después lo empiezo a caminar, o sea, porque si no... Por supuesto. Es una ilusión. Por supuesto. No, yo no digo que no pienses. Yo digo que hay más que pensar, la acción, ¿verdad? Gracias.
Gracias, Ajá. Martín. No, gracias a ti. Entonces, fíjense bien, aquí hay algo muy importante que nos dice Adimanto, y hay que llevarlo siempre a nuestra vida interna, siempre, siempre. Y hacer los cambios por analogía. El estado, mi vida personal. Pueden poner mi vida o mi función en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la comunidad. ¿Lo ven? Esa es la analogía. Esa es la analogía. En lo personal, familia, trabajo, etcétera, etcétera. Comunidad. Bien. Y una vez que lo escuché, dije, este es Sócrates. ¿Y piensas que lo que hablan así mienten? ¿Por qué dijo eso? ¿Lo ven? Ahora, si dicen no sé, está bien, no sé, pero con gusto oiría tu opinión. Eso está perfecto, gracias, porque ahí vamos, ahí es donde vamos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, pero con gusto oiría tu opinión. ¿Y piensa que los que hablan así mienten? Entonces aquí nos dice Platón, o Sócrates, oirás pues, que me parece que dicen la verdad. ¿Qué es lo que dicen la verdad? Que hay jóvenes que estudiando filosofía se convierten en individuos extraños e inclusive depravados. Wow, eso es cierto. Miren bien, el arte de dialéctica, el arte de debatir, el arte del sofisma, el arte de la retórica, ha transformado a muchos estudiantes en monstruos políticos, en monstruos religiosos. No se les puede hablar sin que ellos tengan la última palabra, no oyen, ya están pensando en cómo refutar lo primero que oyeron. No hay armonía, no hay fraternidad, no hay crecimiento. Lo que quieren hacer es criticar y que mi punto sea el más válido de todos. Y yo les digo que así estuve yo en mi infancia teosófica, discutiéndole a todo el mundo que la voz del silencio es lo mejor que existe en el mundo. Eso, olvídense del Hare Krishna y del Buda y todo esto. Es la voz del silencio, la doctrina secreta, etcétera, etcétera. Eso ya lo perdí con la edad. Entonces, y un poquito de pensar en esto. Fíjense bien, lo primero que dijo Sócrates es cierto. Eso pasa. Eso pasa. Una de las razones, lo que acabo de decir, hay muchas más, por supuesto. Están los escándalos, imitaciones, está imitando al padre, a la madre, a la religión donde está. A uno le dice que solamente hay un Dios y que todos somos espirituales, y te van a decir, no, solo hay un Dios, ese Dios es el mío, y la espiritualidad es como yo lo pienso y el libro que yo estudio. No hay manera de que eso cambie porque está imitando donde nació. Ahora, entre esas religiones y filosofía hay gente que dice, yo quiero saber algo más. Ahí está el mundo místico. Ahí se convierte en filósofo. Y ahí ya está abierto ya a oír esto o parte de esto. ¿Lo ven más o menos? Hay mucho. Aquí esto es algo increíble. Esto abre un mundo extraordinario, una puerta a la humanidad de verlo como es y una puerta a uno mismo. No es una ventanita, es una puerta de entrada que dice, wow, esto es cierto lo que dijo este joven. La gente que estudia política, leyes, filosofía, se pueden convertir en extraños depravados, inútiles, intolerables, o que no tienen tolerancia con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque eso no es lo que dice aquí, ¿verdad? Pero bueno, la idea. Entonces, nos dice, tú eres Adimanto, Carolina. Sí, ok, dice, ¿cómo? Entonces, ha de estar bien dicho que no cesarán los males para los estados antes de que en ellos gobiernen los filósofos. ¿Cuándo venimos a reconocer que les son inútiles? Ok, esa es la traducción.
Y así es. Él continúa con este punto, ¿verdad? Recuerden que lo que queremos es producir a una persona con un estado de alma que pueda dirigir al Estado, y cuando lo vemos en nuestra vida, que podamos llevar esa misma vida filosófica, sana, armónica, con nosotros y con los demás, ¿verdad? A eso vamos. Entonces, ¿se acuerdan que Sócrates dijo que el Estado tiene que estar gobernado por los filósofos? Pero si esos filósofos son inútiles, ¿qué hacemos? Un desastre y desarmonía. Es un desastre. Es un desastre. Para contestar la pregunta que haces, necesito de una comparación. Y claro, tú nos acostumbras, creo, a hablar con imágenes. Ahí viene un poco de cinismo, ¿verdad? Voy a hablar con imagen. Entonces, aquí viene una comparación. Esta es como una analogía, como una metáfora, un símil. Y yo no sé la diferencia de todas estas palabras, pero las voy a estudiar. Metáforas, símiles. ¿Cómo dice símil? Metáforas, paradojas, parábolas, símiles, analogías. La voy a estudiar bien. Y si ustedes la tienen bien estudiadas, pónganlo en el chat. Pero aquí nos va a dar una imagen. Imagen es muy importante. Este es un método de estudio platónico. Cuando quieren estudiar lo que es Fohat, tienen que tener una imagen de lo que es Fohat para poder contemplar esa imagen. Esa imagen tiene que contener en sí misma todos los poderes, características, energías, la vida, sus funciones, sus relaciones, sus nombres, sus propiedades, sus definiciones de lo que es Fohat. Uno hace una imagen preliminar en la mente, la va a contemplar, y cuando no produce nada de esa contemplación, entonces dice qué parte de esa imagen está falla, y la mejora uno. ¿Ven el proceso? Busco las partes, que ya les mencioné todas las partes de las partes, y hago una imagen. Esa imagen es mi imagen interna de concentración, dharana, la voz del silencio. Empiezo a estudiarla, a contemplarla, a investigarla. No llego a ningún lado. ¿Cómo sé que no llego a ningún lado? Porque no la reconozco cuando la leo por otros nombres, no la reconozco cuando la leo en mitologías y en filosofía, no me ha transformado, no tengo la luminosidad que debe producir la idea de Fohat. Entonces me pregunto, bueno, ¿qué me falla? Hay partes que no las tengo bien puestas, bien completas. Si la idea es luminosa, las partes son luminosas en pedacitos, ¿verdad? Y esa idea luminosa encaja con la siguiente idea, a menos que es diametralmente opuesta, como en un rompecabezas, y la voy construyendo. Ese es el método de trabajo de Sócrates y de Platón, por supuesto. Uno de los métodos. Entonces, ¿vas a leer lo que dijo Sócrates? Bueno, te burlas tras haberme arrojado en un asunto difícil de demostrar. Escucha ahora la imagen para que puedas ver cuánto me cuesta hacer una comparación. Tan cruel es el trato que los estados infligen a los hombres más razonables que no hay ningún otro individuo que padezca algo semejante. Por eso, para compararlos y defenderlos, deben reunirse muchas cosas a la manera en que los pintores mezclan para retratar ciervos cabríos y otros de esa índole. Imagínate que respecto de muchas naves, o bien de una sola, sucede esto. Hay un patrón más alto y más fuerte que todos los que están en ella, pero algo sordo, del mismo modo corto de vista y otro tanto de conocimientos náuticos. Mientras los marineros están en disputa sobre el gobierno de la nave, cada uno pensando que debe pilotar él, aunque jamás haya aprendido el arte del timotel y no pueda mostrar cuál fue su maestro ni el tiempo en que lo aprendió, declarando además que no es un arte que pueda enseñarse, e incluso están dispuestos a descuartizar al que diga que se puede enseñar,
Se amontonan siempre en derredor del patrón de la nave, rogándole y haciendo todo lo posible para que les ceda el timón. Y en ocasiones, si no lo persuaden ellos y otros sí, matan a estos y los arrojan por la borda. En cuanto al noble patrón, lo encadenan por medio de la mandragora, de la embriaguez o cualquier otra cosa y se ponen a gobernar la nave, echando mano a todo lo que hay en ella. Y tras beber y celebrar, navegan del modo que es probable hagan semejantes individuos. Y además de eso se alaban y denominan navegador, piloto y entendido en náutica, al que sea hábil para ayudarlos a gobernar la nave, persuadiendo u obligando al patrón en tanto que al que no sea hábil para eso, lo censuran como inútil. No perciben que el verdadero piloto necesariamente presta atención al momento del año, a las estaciones, al cielo, a los astros, a los vientos y a cuantas cosas conciernen a su arte, si es que realmente ha de ser soberano de su nave. Y respecto de cómo pilotar con el consentimiento de otros o sin él, piensan que no es posible adquirir el arte del timonel ni en cuanto a conocimientos técnicos ni en cuanto a la práctica. Si suceden tales cosas en la nave, ¿no estimas que el verdadero piloto será llamado observador de las cosas que están en lo alto, charlatán e inútil por los tripulantes de una nave de tal estado? Wow, muy interesante. Entonces, esto está bien difícil, pero es una imagen extraordinaria. La pregunta es lo siguiente. Imagínense nosotros en la sociedad teosófica, supongan ustedes que somos 10.000, suponte. Y vamos a escoger, y tenemos a Blavatsky enfrente, y le vamos a escoger sus maestros por votación. Y le decimos, mira Blavatsky, tú vas a pilotear una nave que vamos a llamar la Sociedad Teosófica y necesitas maestro, porque todos necesitamos maestros, que te enseñe el arte de la sabiduría divina. Mira, nosotros tenemos todos estos candidatos. Hay 10 candidatos. Y cada uno de estos 10 tienen sus cosas y van a hablar y nos van a decir lo que ellos pueden hacer por la sociedad y por enseñarte y para darte unas cartas porque no viven con nosotros. Y vamos a votar. Y estos van a ser tus maestros de sabiduría, los adeptos. ¿Qué les parece? Esa es la visión que vamos a estudiar la próxima clase. Esos serán ciegos guiando a otros ciegos. Sí, sí. Esa es la tragedia. La vamos a ahora ver en nuestra propia vida también. Eso lo vamos a llevar a nuestra vida, lo vamos a llevar a la política, lo vamos a llevar al arte de saber cómo comprender cuál es el maestro interno, el maestro externo y cómo hacer la comparación cuando nosotros tomamos la posición que vamos a decir, yo voy a guiar mi familia, yo voy a guiar mi trabajo, yo voy a guiar mi comunidad, yo voy a guiar mi ciudad, voy a guiar mi país, etcétera, etcétera. En otra manera, ¿cómo vamos a ser un verdadero piloto? ¿Y dónde entra lo de la votación? ¿Dónde entra? Muy interesante, ¿eh? ¿A cuántos verdaderos pilotos no han matado? Cuando la gente declara que ese no es un buen piloto. ¿Te imaginas eso? ¿Verdad? Mahatma Gandhi le pegaron un tiro. Etcétera, etcétera. Al pobre Sócrates le dieron una hamburguesa para que se muera. No sé, la cicuta creo que decía. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, lo que dijo Sócrates, la imagen que nos dio. Y tienen 2 semanas para pensarla si quieren, ¿verdad? Si tienen el tiempo. Y llévenlo a su vida propia.
¿Cuántas veces no hemos rechazado al verdadero Martín, yo a mí mismo, por hacer algo que el Martín personal quiere hacer y no el Martín superior? Martín, Dora, sí. sí, a mí se me ocurre un poco la figura haciendo una analogía como cuando Platón habla del auriga con la cuadriga y los caballos. ¿Cuál? En el Fedro, ¿cómo lo llaman? Fedro. Algo por ahí a mí se me ocurre, ¿no? Cuando habla del verdadero piloto. Que es Zeus, ¿verdad? En ese mito, en esa fábula, es Zeus. Y la de Zeus no tiene caballos, si te acuerdas. No sé si te acuerdas, pero la de Zeus es la única que no tiene caballo. Es Poseidón el de los caballos. Algo increíble. Sí. La deberíamos leer porque es tan linda, ¿verdad? La deberíamos estudiar también. La procesión del coro de los dioses, ¿verdad? Algo así lo llama, no sé, la procesión. Muy bello, muy bello. Y me acabas de entusiasmar de volverla a leer. Una edición muy bella. Gracias, es cierto. ¿Tú crees entonces que los dioses y semidioses y humanos podrían decir quién es el Zeus? ¿Podrían escoger al Zeus? No. O el tercer logos en este caso. No. Muy bueno, ¿verdad? Muy bonito. Este diálogo hasta aquí. Aquí quedamos. No. Gracias, Dora, gracias. No, gracias a ti, Martín. ¿Y Emilce? Y con eso terminamos. Yo le quiero agradecer sinceramente, no por quedar bien, pero el estudio de hoy realmente para mí fue muy fuerte, en todo sentido, desde la comprensión del Estado, de la palabra Estado, que a pesar de que uno a veces la ha estudiado en secundario y lo ve y lo habla y lo quiere, y esta última parte, a ver, digo yo, la responsabilidad que cada uno tenemos con respecto a la fraternidad y a la veracidad, a lo que es en la teosofía, ¿no? Exactamente. Cómo tener que estudiar bien esto para poder discernir, porque todos, y yo me incluyo, puedo estar en el camino y cuánto me puedo equivocar. Entonces, esto es, creo que una meditación en lo profundo para la unidad de la fraternidad también, Por supuesto. digo yo. Por supuesto, por supuesto. Vamos a terminar con esto. Y hasta la próxima, ¿verdad? La próxima reunión sería el 6 de agosto, el miércoles.